va a favorecer el pensamiento crítico. Entonces, bueno, esto nos va a ayudar también a resolver problemas grupales. Entonces, de alguna manera, el tiempo de la clase se optimiza, la clase se hace dinámica y esto, pues, como veremos, tiene múltiples ventajas. Y bueno, ¿por qué utilizar la técnica del aula invertida? Pues porque permite que el alumno tenga información en un tiempo y lugar que no requiere la presencia del profesor, ¿no? El estudiante va a tener que estudiar, pues, por su cuenta algunos temas, y esto va a ocasionar que incremente el compromiso y la implicación del alumno. Al realizar esta técnica del aula invertida, los estudiantes van a ser más independientes en cuanto a la adquisición de conocimientos y de habilidades, y ellos van a ir construyendo su aprendizaje. Ahorita vamos a hablar de esto de construir el aprendizaje y, lo más importante, integrarlo, ¿no? Muchas veces, bueno, no sé, me imagino que ustedes cuando estaban estudiando también les pasó que, no sé, yo decía en primero y en segundo así como, ok, ¿y esto qué tiene que ver con lo demás, no? Entonces, el aula invertida nos permite realmente poder lograr el que el alumno integre la información. Además, permite que el profesor dé un tratamiento más individualizado, y si se realiza de forma adecuada, nos permite abarcar todas las fases y niveles cognitivos del aprendizaje. Otro aspecto importante que no está descrito aquí en la diapositiva es que favorece la transferencia de los conocimientos adquiridos a la práctica y al logro de competencias profesionales. Nosotros, como educadores médicos, no queremos que nuestros alumnos simplemente se sepan el libro de memoria, queremos que todo eso que están aprendiendo realmente lo transformen en una competencia, y que más adelante eso pues sea la herramienta con la que ellos van a, pues a salir al mundo laboral. Y bueno, para hablar, mencionábamos, ¿no?, que si se realiza el aula invertida de forma adecuada, nuestro estudiante va a lograr pues pasar como por todos estos procesos de aprendizaje. Aquí en esta diapositiva tenemos lo que es la taxonomía de Bloom. Esta taxonomía es un marco elaborado por Bloom y colaboradores. Esta taxonomía data de 1956 y se utiliza para clasificar los objetivos curriculares y los reactivos de los exámenes. Entonces, bueno, esta taxonomía, como vemos aquí, consta de 6 niveles que van de menor a mayor complejidad, ¿no? Entonces, la base de la pirámide es del conocimientos, en el que el estudiante recuerda, y aquí únicamente lo que buscamos es que el estudiante sea capaz de recordar información. Posteriormente viene el nivel de entender o comprender, que, bueno, la comprensión se refiere a que nosotros hagamos nuestro ese aprendizaje y que aquello que nosotros aprendimos seamos capaces de presentarlo de otra forma, ¿no? O sea, a lo mejor si yo leo algo sobre, bueno, hablando de embrio, ¿no? Por decir, la ontogenia del sistema hematopoyético, ¿no? Yo soy hematóloga. O sea, que no necesariamente me lo aprenda de memoria, sino que sea capaz de aplicar este conocimiento en algún momento. Posteriormente viene la aplicación, que es, pues, aplicar justamente estas destrezas en nuevas situaciones que se nos presentan. Y luego viene la parte de analizar, en la cual el alumno descompone el todo, o sea, un concepto en todas sus partes, y puede solucionar problemas a partir del conocimiento previo. Posteriormente viene el nivel de evaluar, en el cual el alumno puede emitir juicios respecto al valor de un producto según sus opiniones personales y a partir del conocimiento previo. Y el nivel más alto que nos pone aquí la taxonomía es el de crear, ¿no? La creación de un producto, como puede ser, pues, a lo mejor un trabajo, una tesis, ¿no? Los que hemos hecho una tesis, ¿no? Que sería como el nivel más alto de la taxonomía. Entonces, todo esto para decirles que, bueno, en el aula invertida, nosotros podemos aprovechar el tiempo para que nuestro alumno, antes de la clase, justamente se quede en este nivel de recordar y entender, ¿no? Entonces, el alumno previamente estudia, recuerda y aprende, y durante la clase, entonces, nuestra misión como profesores va a ser que él aplique, analice, evalúe o incluso pueda crear un producto durante la clase, ¿no? Entonces, aquí, los estudiantes, pues, van a realizar el trabajo cognitivo de menor complejidad antes de la clase, y ya el trabajo cognitivo complejo se realiza durante la clase, en la cual va a contar con el apoyo de nosotros como profesores y de sus compañeros, ¿no? Ya que igual siempre hay algún compañero que sabe más de un tema o alguno que sepa más de otro. Entonces, ya al juntarse todos los estudiantes
a trabajar en analizar un problema o al tratar de crear un producto, pues entra todo ese conocimiento para pues generar y construir más conocimiento, ¿no? Entonces, también este enfoque de alguna manera permite a los estudiantes aprender fuera de la clase a su propio ritmo, ¿no? Habrá estudiantes que a lo mejor tienen que leer las cosas 2 veces, habrá quien con que se lo digan se lo aprenda. Entonces, el hecho de que nosotros los primeros 2 niveles cognitivos los dejemos previo a la clase, permite que los estudiantes tengan ese tiempo de aprender a su ritmo y que lleguen informados y preparados para participar en discusiones en la clase. Y bueno, este modelo o técnica se basa en una teoría que se conoce como constructivismo. El constructivismo, bueno, nos habla de que el conocimiento es una construcción del ser humano, ¿no? Entonces, cada persona percibe la realidad de una manera, la organiza y le da sentido en forma de constructos gracias a, pues, a la actividad de nuestro sistema nervioso central, y esto contribuye a la edificación de un todo coherente que da sentido a la realidad. Entonces, en este caso, el profesor no va a tener un rol de proveedor de información que solamente les dicta la información a los estudiantes, sino que aquí el profesor les ayuda a los estudiantes justamente a construir o a brindarles un andamiaje para que ellos logren ir poco a poco construyendo ese conocimiento. Entonces, en el constructivismo, pues va a ser sumamente importante por este motivo la interacción del alumno con el profesor. El rol del profesor, como ya les comentaba, va a ser de guía y de orientador para lograr los objetivos de aprendizaje, ¿no? Los objetivos de aprendizaje los vamos a definir con base en alguna taxonomía. Digo, en este caso puse el ejemplo de la taxonomía de Bloom, pero existen otras taxonomías que podemos utilizar. Y finalmente el estudiante logra asimilar el contenido para resolver tareas. Entonces, desde el constructivismo nosotros podemos pensar en este proceso de enseñanza-aprendizaje como una interacción entre los conocimientos del docente, los del estudiante, el conocimiento de todos los estudiantes al compartirlo con sus pares, al momento de entrar a la discusión, al momento de estar en el diálogo, oposición, y esto pues para llevar a una síntesis productiva y significativa, es decir, para llegar a un aprendizaje. Y bueno, el aula invertida vamos a ver que va a tener muchos beneficios y pues los beneficios los vamos a ver en las distintas partes de la clase. Vamos a ver que existen beneficios antes de la clase, ya que, bueno, como les comentaba, los estudiantes van a poder aprender a su propio ritmo, ellos pueden acceder al material que vayan a consultar en cualquier momento, por lo tanto, van a llegar más preparados a la clase. Los estudiantes, de alguna manera, al no llegar en blanco, se sienten más motivados y se comprometen más al recibir también materiales por nuestra parte que les permitan optimizar su forma de aprender, ¿no? Ahorita vamos a ver cómo desarrollar esta parte del antes. Entonces, los profesores en esta fase tenemos la obligación y la misión de crear o de encontrar contenidos que sean adecuados para nuestros estudiantes, ¿no? Entonces, la forma de dar una clase no es nada más como, ay, bueno, ya tenía yo una clase de esto y entonces les voy a mandar ese material, sino que nosotros debemos ver cómo está nuestro grupo y ver qué necesidades tiene para, con base en eso, brindarles la información que necesitan. Nosotros podemos apoyarnos también en algunos contenidos pues que ya se encuentran en la tecnología, ¿no? Existen actualmente muchas herramientas que podemos utilizar y algunos de estos materiales incluso pues se pueden reutilizar. O sea, no digo que esté mal el reutilizarlos, simplemente hay que adaptarlos a cada grupo. Y bueno, durante la clase también vamos a tener algunos beneficios, ya que los estudiantes, la idea de hacer una aula invertida es que los estudiantes puedan procesar este nuevo conocimiento a través de actividades desafiantes en las que construyen sus aprendizajes conscientemente, ¿no? Entonces nosotros les podemos poner a resolver un problema y como ellos ya estudiaron antes, pues en teoría llegan al aula para poder resolver ese problema. Entonces aquí durante la clase vemos que va a haber un aumento en la interacción con sus pares, con el profesor, con el entorno, y los profesores de alguna manera vamos a tener mayor oportunidad de interactuar de forma individual con los estudiantes, y al haber esta interacción y no solamente estar dando una clase magistral,
pues nosotros podemos identificar si los alumnos necesitan alguna herramienta adicional para mejorar su aprendizaje, podemos identificar quiénes iban aprendiendo a buen ritmo, quiénes a lo mejor se están quedando, ¿no? Que de repente pasa que damos la clase y bueno, muy bien, y ya nos vemos la siguiente sesión, ¿no? Que es a lo que a lo mejor de repente estamos acostumbrados, digo, actualmente ya no tanto, pero muchas veces no nos damos cuenta cuando un alumno no está alcanzando los objetivos, hasta que llega el examen departamental y pues resulta que todo mal, ¿no? Entonces, el aula invertida nos permite tener esa interacción con los estudiantes para poder, pues, brindarles esa información extra que ellos necesitan. Posteriormente a la clase o después de la clase, los estudiantes, pues, los beneficios que tienen es que sienten que tienen más control sobre su propio proceso de aprendizaje y se desarrollan habilidades de orden superior, ¿no? Entonces, los alumnos aquí en este punto, después de una sesión de aula invertida, pues tienen la capacidad de aplicar, de analizar, incluso de crear productos, y esto mejora el rendimiento académico de los estudiantes y de alguna manera también proporciona transparencia, ya hablando de evaluación, ¿no? Que bueno, evaluación es un tema completamente aparte, pero también este tipo de técnicas nos permiten dar pues claridad porque se va trabajando sobre el proceso, se hace una evaluación formativa al mismo tiempo y esto pues finalmente brinda transparencia cuando emitimos después un juicio de valor. Y bueno, ¿qué necesitamos para hacer una aula invertida? Pues bueno, como ya se imaginarán, pues requiere preparación y orientación de recursos educativos y multimedia. Necesitamos primero que nada establecer los objetivos de aprendizaje, ¿no? Si yo no tengo bien claro cuáles son los objetivos de aprendizaje de la clase que voy a impartir, desde ahí nos vamos a perder. Entonces siempre es bien importante tener en cuenta los objetivos de aprendizaje y a partir de esto podemos generar antes de la clase listas de discusión, foros de discusión de ideas o de construcción, debates, algunas lecturas, etcétera, ¿no? Entonces aquí lo más importante es preparar la clase, que vamos a ver que pues sí lleva un poquito de tiempo y pues tener bien claros nuestros objetivos de aprendizaje. Entonces, para el diseño de estas clases, inicialmente pues se requiere un diseño instruccional para planear las actividades de aprendizaje, ¿no? Entonces, voy a planear, ok, voy a ver el tema de, no sé, la hematopoiesis. Entonces, como actividades previas, les voy a dejar que hagan, no sé, una infografía y que revisen este material, ¿no? Entonces, ya con eso, entonces durante la clase, bueno, voy a diseñar, más bien desde antes, qué oportunidades voy a tener, ¿no? Bueno, en este caso es el material previo a la clase, y también podemos desarrollar, por ejemplo, algunas evaluaciones formativas y diagnósticas para encontrar las brechas de aprendizaje, que fue lo que hice ahorita al principio de la clase, ¿no? Entonces, de alguna manera, les doy el material, llegan a la clase, yo ya tengo un cuestionario y entonces a lo mejor lo aplicamos, no con fines pues sumativos o de establecer una calificación, sino como un examen diagnóstico previo a la clase. Aquí yo logro identificar dónde hay un espacio o qué es lo que le falta a mis estudiantes por aprender, y entonces ya se aplican las estrategias de aprendizaje activo y, muy importante, que actualmente pues disponemos de diversos recursos tecnológicos. Entonces, el aula invertida, específicamente en la educación médica, ya podemos encontrar información al respecto. Vemos que para su implementación requiere modelos centrados en el alumno. De esto ya veníamos hablando antes. También nos habla sobre el currículum basado en competencias y se basa en algunos principios, como es el de la zona de desarrollo próximo, metacognición y el desarrollo cognitivo de habilidades guiadas por expertos. Entonces, ahorita vamos a hablar un poquito sobre los modelos centrados en el alumno. Un modelo centrado, bueno, sabemos que dentro de la educación existen diversos modelos, ¿no? El modelo clásico es este modelo centrado en el profesor, en el que el maestro da la clase magistral, ¿no? Únicamente se recita tal cual la información o se da alguna explicación, pero el alumno tiene un papel pasivo en el que únicamente recibe información, ¿no? Pero en ese proceso, a lo mejor nuestro alumno ya se está durmiendo, está distraído, ¿no? Ahorita con el celular, ¿no? Que todos hemos pasado por eso. Y la idea de los modelos centrados en el alumno considera como elemento central al alumno y la identificación de sus competencias, así como las metas que se desean que desarrolle. Y para esto, pues, se requiere que
desde el inicio nosotros informemos cuál va a ser el plan para llevar a cabo la clase, y esto permitirá que se cumplan los objetivos y que podamos evaluar las actividades a un adecuado ritmo. Es decir, tenemos que hacer toda una planeación didáctica. Entonces, estas actividades y tareas colaborativas tienen que estar adaptadas a los estudiantes para lograr alcanzar estos objetivos y mejorar la comprensión de contenidos. Vamos a ver también que para la implementación se toma mucho en cuenta esto que se conoce como currículum basado en competencias. Entonces, aquí Frank nos define a la educación basada en competencias como un enfoque para preparar médicos para la práctica que está fundamentalmente orientado a las habilidades de resultados de los graduados y se organiza en torno a competencias derivadas de un análisis de las necesidades sociales y de los pacientes. O sea, yo no quiero que se sepa el Harrison de medicina interna de memoria. Yo quiero que ese conocimiento lo pueda aplicar en la atención de un paciente, ¿no? Porque finalmente la formación del médico, pues es para eso, ¿no? Y como tal, pues bueno, sabemos en la actualidad que no hay un consenso que defina la competencia. Existen pues varios documentos que nosotros podemos consultar para definir una competencia, pero bueno, básicamente una competencia es el logro de un aprendizaje y de cualquier forma, aunque no tengamos una definición clara de, ok, esto sí es una competencia, nosotros debemos buscar que se cumpla esta parte. Entonces, bueno, este no es el caso, bueno, más bien es el caso del programa de embriología, y justamente vemos que en una parte del plan de estudios vienen definidas las competencias de los perfiles intermedio 1 y 2. ¿No? Entonces vemos que la competencia 1 es la de pensamiento crítico, juicio clínico, toma de decisiones y manejo de información. ¿No? Entonces aquí en este punto, pues decimos, bueno, son alumnos de primer año, van llegando, o sea, ¿cómo van a tener un juicio clínico? Bueno, pues tienen que adquirir estas competencias en las clases, ¿no? Entonces aquí las competencias en todos los programas vienen definidas y de alguna manera estas competencias son pues nuestros objetivos. Y bueno, uno de los principios en los que se basa esto del aula invertida es este de la zona de desarrollo próximo. Esto tiene su fundamento en una teoría que se conoce como la teoría sociocultural de Vygotsky. En esta se definen las funciones que todavía no han madurado, pero están en proceso de maduración, ¿no? Entonces se caracteriza porque el desarrollo mental lo vamos a ver de manera prospectiva, ¿no? Entonces yo veo a mi alumno que tiene un nivel, voy a ponerlo en números, ¿no? Un nivel 2, tiene estos conocimientos, pero yo quiero que llegue al 3. ¿Cómo le hago para que llegue al 3? Entonces, aquí el material que yo voy a planificar va a ser no para que se adapte al nivel en el que está ahorita mi estudiante, sino para llevarlo al siguiente nivel, ¿sale? Entonces, aquí el enfoque es que nosotros aproximemos, o sea, que veamos en dónde está nuestro estudiante para poder acercarlo hacia el siguiente nivel de conocimiento. Entonces, Vygotsky decía que, pues, básicamente la zona de desarrollo próximo no era otra cosa más que la distancia entre el nivel real de desarrollo, que estaba determinado por la capacidad de resolver un problema, hacia la resolución de un problema más complejo bajo la guía de un adulto, bueno, porque él hablaba de niños, o en colaboración con otro compañero más capaz, ¿no? Entonces, aquí de eso se trata la zona de desarrollo próximo. Y también, bueno, otro de los principios en los que se basa el aula invertida es en esto de la metacognición. La metacognición se refiere a esa capacidad que tenemos las personas para reflexionar sobre los propios procesos de pensamiento y la forma en que aprendemos. Entonces, gracias a la metacognición, las personas pueden conocer y regular los propios procesos mentales básicos que intervienen en su cognición, ¿no? Entonces, esta capacidad se encuentra en un orden superior del pensamiento y se caracteriza por un alto nivel de conciencia y de control voluntario, ya que permite gestionar otros procesos cognitivos más simples. Entonces, el conocimiento sobre esta propia cognición implica que un individuo es capaz de tomar conciencia del funcionamiento de su manera de aprender y comprender por qué los resultados de una actividad han sido positivos o negativos, ¿no? Por ejemplo, subrayar un texto, ¿no? Entonces yo puedo decir, bueno, sí, yo aprendo mejor subrayando un texto, ¿no? Y lo subrayo y de todas maneras como que no aprendí, ¿no? Entonces digo, bueno, a lo mejor eso no me está funcionando, aunque yo crea que es una buena estrategia. Alguien tiene abierto su micrófono, no sé si lo pueden silenciar.
y, o alguna otra estrategia, ¿no? Entonces aquí el punto es que el estudiante con el aula invertida llega a este proceso de metacognición en el que él ve así como, a ver, esto no me está funcionando, esto sí me está funcionando, y de alguna manera tiene un control mayor sobre su aprendizaje. Aquí, bueno, algunos de los beneficios bueno, sí, qué beneficios positivos tiene la metacognición, pues bueno, nos ayuda a conocernos mejor, nos ayuda a saber qué aprendemos, cómo lo hacemos, cuál es la brecha para lograr una meta, o sea, el que yo me dé cuenta como, ok, ya estudié esto de la hematopoiesis, pero me falta aprenderme bien todas las células, ¿no? Entonces, el hecho de ser consciente de lo que nos falta aprender también ayuda mucho en este proceso de aprendizaje. Y bueno, también nos ayuda la metacognición a ver qué podemos hacer con estos aprendizajes. Entonces aquí, bueno, me gustó mucho este esquema que habla de la escalera de la metacognición. Entonces lo primero dice que es nuestro pensamiento, ¿no? Sobre la eficacia y destreza. Hay que ser conscientes sobre lo que hemos aprendido, describir cómo lo hemos aprendido, evaluar qué ha sido más fácil, más novedoso, más difícil, y finalmente planificar cómo mejorar el aprendizaje. Entonces, nosotros al dejar a los estudiantes que hagan este proceso y no darles toda la información, les ayudamos a que aprendan a aprender, ¿no? Que finalmente es uno de los objetivos de la formación, hablando específicamente de médicos. Y bueno, para realizar esto, pues les venía yo diciendo que podemos hacer uso de la tecnología. Digo, ahorita lo vivimos muy claramente con la pandemia, ¿no? Que no nos quedó de otra más que aprender a utilizar muchos recursos digitales. Y bueno, gracias al uso de la tecnología nosotros podemos realizar actividades de grupo que son interactivas dentro y fuera del aula y realizar la instrucción individual basada en la computadora fuera del aula, ¿no? Entonces, incluso, por ejemplo, el fenómeno de las redes sociales, ¿no? Que vemos que actualmente está como tiene como un boom muy grande, que nuestros estudiantes pasan mucho tiempo ahí, pues lo podemos utilizar a nuestro favor, ¿no? Entonces el uso de la tecnología no está exento de los procesos educativos, ya que estos canales ofrecen pues distintas posibilidades de comunicación, ¿no? El poder que otorga el compartir, crear, el informarse, hace que esto se convierta en un elemento sumamente importante y que hoy los estudiantes utilizan de forma importante. El uso académico de estas tecnologías debe ser considerado más como una oportunidad para el docente y por lo tanto, pues nuestra misión también es involucrarnos y saber identificar qué tipo de actividades pueden beneficiar a mi estudiante y a mis estudiantes y qué herramientas podrían ser las más útiles para lograr los objetivos de aprendizaje. Entonces, de esta manera nosotros adecuamos el proceso de enseñanza-aprendizaje y lo convertimos en un recurso poderoso que de alguna manera también es motivador, ¿no? Entonces le llama la atención a los alumnos y se motivan y eso favorece la adquisición de conocimientos. Y entonces, ahora sí, pues ¿cómo vamos a llevar a la práctica este modelo del aula invertida? Pues bueno, podemos emplear, como les decía, los recursos digitales, como creando videos interactivos, a lo mejor para antes de la clase, el realizar murales virtuales, presentaciones, ¿no? O sea, incluso el generar una presentación a lo mejor pues con movimiento, con sonido, puede ayudarnos, realizar los cuestionarios interactivos que les comentaba y actividades individuales y colaborativas. Entonces, hablando de recursos digitales, digo, no nos vamos a meter a hablar de cada uno de ellos, pero contamos con miles de recursos en la actualidad, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, es el Powtoon, que es para generar diapositivas que son interactivas, podemos hacer videos, el Booklab, que es el que utilicé al inicio de la clase para el cuestionario, Genially, que es igual para realizar presentaciones y ya no es la típica presentación de PowerPoint, a lo mejor medio aburrida, ¿no? Podemos utilizar otros de encuestas como el Polef, que sirve para hacer, sí, básicamente encuestas, el Quizzes para hacer cuestionarios, que se llama Pechacucha, que más que una aplicación es una técnica en la que el estudiante tiene que sintetizar un tema, únicamente poner imágenes y explicarlo, y tiene tiempos para hacerlo. Entonces también por si ir a hacer pechacuchas es muy divertido. Podemos utilizar podcast, podemos utilizar por si otras herramientas como Ayoa, que nos sirve para hacer mapas mentales, el CMAP Tools, igual para hacer mapas conceptuales. Está esta aplicación que se llama Smart, que ahorita les voy a enseñar, que contiene diferentes elementos gráficos para crear nuestros propios pues, diseños
en cuanto a cosas médicas. Tenemos, por ejemplo, el Padlet, que lo podemos utilizar como un muro colaborativo en el cual colgar información o que los estudiantes participen. Prezi, que es para hacer presentaciones, el Canva, que nos sirve para hacer presentaciones, infografías, invitaciones, así todo lo que quieran pueden hacer ahí, ¿no? El Telegram para estar en contacto con nuestros estudiantes también es de mucha utilidad. El Moodle, que se utiliza ampliamente pues ahí en la facultad. Incluso Twitter, ¿no? Hay de repente algunas actividades que hemos montado con Twitter, en donde se pone un tweet inicial y se va generando un hilo, ¿no? O sea, a los estudiantes les gusta mucho, les digo yo, estar ahí como en el chismecito y estar siguiendo el hilo de Twitter, y de alguna manera es un intercambio de información. Tenemos el EducaPlay, que es para generar juegos en línea, Google Forms para los cuestionarios, algunas otras plataformas como Canvas, que es similar al Moodle, en donde podemos dejar información, el Perusall, que ahorita vamos a hablar de él, Google Classroom, que yo creo que todos lo han utilizado, también es otra aula virtual, y el Jamboard, ¿no? Entonces Google tiene muchos recursos que podemos utilizar. Este Jamboard es como una pizarra interactiva en la que todos pueden ir escribiendo en línea, ¿no? Entonces esto lo podemos hacer perfectamente antes de la clase, cualquiera de estas actividades. Aquí les puse, bueno, ya aplicado, ¿no? Un ejemplo, por ejemplo, del Padlet. Esto lo hice, bueno, en el año pasado para los estudiantes justamente de sexto semestre, y aquí lo que hicimos fue, bueno, darles la bienvenida a los estudiantes. Pusimos una columna, para las exposiciones. Entonces, conforme los estudiantes daban su exposición o nosotras dábamos la exposición, se iba colocando aquí el material. Y bueno, aquí quité los nombres de los alumnos por cuestiones de confidencialidad, pero bueno, se puso una columna para cada estudiante y se les pedía que revisaran el tema y colocaran un resumen en su columna del Padlet como en una publicación, ¿no? Entonces, de alguna manera los estudiantes pues se veían obligados a leer el tema de alguna u otra forma, resumirlo. O sea, yo con esto ya me aseguro que por lo menos lo leyeron, ¿no? Y o sea, están en el primer nivel cognitivo y seguramente pudieron haber llegado al nivel de análisis, ¿no? Entonces, esta, bueno, es una de las estrategias preclase que se pueden utilizar. Les decía que se pueden hacer algunos cuestionarios, ¿no? Esto les gusta mucho a los estudiantes, ¿no? Aquí les puse este examen del Club de la Plaqueta, ¿no? Y aquí podemos dejar, hacerlo en la sesión directamente o hacer el aprendizaje, dice aquí, sin sincronización, es decir, les asignamos una fecha límite para que completen el cuestionario. Entonces ya ellos se meten y de alguna manera lo toman como a juego y ya se ponen ahí a contestar el cuestionario. Entonces, esta es otra de las estrategias. Y bueno, otras estrategias que podemos emplear es la lectura colaborativa y el aprendizaje basado en problemas. Entonces, vamos a hablar brevemente de la plataforma de Perusall, que es una plataforma que nos permite justamente realizar la lectura colaborativa. Entonces, Perusall pues, es una plataforma de aprendizaje social en línea que está diseñada para promover un alto cumplimiento de lectura, así como participación y comprensión conceptual antes de la clase. Aquí lo que se busca es que los estudiantes tengan interacción con el material y de alguna manera también con el instructor, ¿no? Porque no es nada más como que les ponemos la lectura así, bueno, vayan y lean esto y vienen a la clase, sino que aquí la intención de la plataforma es que yo les pongo la información, pero al mismo tiempo estoy vigilando que sí lo estén leyendo y busca resolver el problema de la lectura individual, ¿no? Muchas veces nosotros leemos y pues, me entendemos y pues ya lo pasamos y ya, ¿no? O sea, no preguntamos. Y esta plataforma nos permite justamente esta interacción y esto, al hacer esta lectura todos de manera colaborativa, pues la hace un poco más atractiva. Esta plataforma tiene sus bases en el constructivismo social de Vygotsky, que ya habíamos comentado, en el que los estudiantes aprenden a través de este proceso de compartir experiencias, de construir, nuevamente hablamos aquí del constructivismo, de construir el conocimiento y comprender a través de la discusión. En esta plataforma, pues bueno, también se basa en la colaboración y nos dice aquí que los entornos de aprendizaje colaborativo brindan a los estudiantes un espacio en donde ellos puedan verbalizar su pensamiento, desarrollar la comprensión y resolver problemas juntos, ¿no? O sea, a lo mejor yo les dejo una lectura y Juanito dice, no entiendo esto, ¿no? Y lo pone ahí en la plataforma.
y entonces llega otro compañero y le dice, no, mira, acuérdate que esto es tal cosa, mira, yo encontré esto, y les pone ahí otro recurso directamente. Entonces, entre ellos mismos se van resolviendo las dudas. Y bueno, es un sistema de anotación en línea, que los sistemas de anotación en línea son herramientas de comunicación mediadas por computadora que permiten que grupos de personas lean y anoten material en línea de manera colaborativa. Entonces, del aprendizaje colaborativo que ya hemos estado hablando, pues favorece la interacción entre grupos y entre individuos, perdón, y esto los hace más responsables de su aprendizaje. Entonces vamos a tener mayor rendimiento y productividad, relaciones de alguna manera más afectuosas, solidarias y comprometidas, y también se ha visto que este aprendizaje colaborativo mejora la salud psicológica, la competencia social y el autoestima. ¿Por qué? Porque no estamos ya aislados, solitos, así dándonos de topes porque no entendemos, sino que vemos que hay otros 30 compañeros que están en las mismas, ¿no? Entonces, de alguna manera, eso pues motiva a los estudiantes y evita estos problemas bueno, no evita completamente, obviamente, pero sí favorece que la salud psicológica sea mejor al haber esta interacción. Bueno, hay algunas condiciones necesarias para el aprendizaje colaborativo, como la interdependencia, la interacción promotora, o sea, que todos participen, la responsabilidad, el uso de habilidades interpersonales, que no podemos, o sea, si alguien hace un comentario que está mal, pues no podemos ponerle así como, ay, está súper mal tu comentario, o sea, como comentarios agresivos, sino que aquí de alguna manera los alumnos también aprenden a comunicarse y hay un proceso de procesamiento grupal, ¿no? Entonces, los beneficios ya los habíamos comentado. Y bueno, algunos supuestos en el diseño de esta plataforma son que la comprensión lectora mejora si los alumnos registran sus dudas y estas se discuten entre los compañeros y el profesor. Si el alumno explica cómo interpreta los textos, cuando realizan la lectura con anticipación y en bloques. O sea, no que por eso es importante que esta plataforma nos permite dar ese seguimiento, ¿no? Porque yo me meto y digo, a ver, solo uno se ha metido, ¿qué pasó, no? Entonces ya, querer y no, se van metiendo, van leyendo poco a poco en bloques, y esto permite que la información se vaya procesando poco a poco, y también que se dedica tiempo suficiente a la lectura activa. Vamos a ver que esta plataforma tiene algunas funciones, como por ejemplo la de cargar diferentes materiales, podemos resaltar y anotar, ahorita vamos a ver cómo. Se puede seccionar el material, pues si ustedes tienen un libro, ¿no? Y no quieren ponerles todo el libro, bueno, únicamente seleccionan las páginas que quieren que lean, o incluso si solo es un pedazo de un capítulo, se pone únicamente eso y es con lo que se va a trabajar. Se pueden generar avatares, voto a favor, la función de anonimato y las notificaciones por correo electrónico. Aquí, bueno, vamos a ver que este es el cuadrito en donde los estudiantes, al momento de seleccionar, se les abre automáticamente una ventana. Entonces, en este espacio en blanco es en donde van a introducir el comentario o pregunta, le dan enter y ya aparece. Y, por ejemplo, si a mí me gustó el comentario de mi compañero, le puedo poner aquí en la palomita verde y ya, le doy como un punto extra. O si tengo alguna pregunta, la plataforma solita, la mayoría de las veces, identifica las preguntas si están bien escritas y con sus signos de interrogación. Pero si yo tengo una duda, puedo seleccionar el icono de naranjita que viene con el signo de interrogación y entonces ya me aparece identificada como pregunta. Y eso a nosotros como profesores nos facilita identificar las dudas y entrar a la plataforma a resolverlas. Existe también la función de anonimato, por si alguien quiere poner algún comentario y que únicamente el profesor lo vea o alguna duda, también lo puede hacer. Y bueno, aquí vemos que se pueden cargar videos, ligas, imágenes, incluso hacer encuestas dentro del texto. Como les decía, el material que se puede subir es muy amplio. Podemos utilizar libros del catálogo de Perusall. Lo único malo es que hay que pagar por ellos, pero podemos insertar páginas web, podemos insertar documentos desde la computadora, desde el Dropbox, incluso jalar materiales de otro curso, videos, incluso podcast, ¿no? Entonces se pueden generar carpetas en las que nosotros vamos poniendo los temas y el material dentro de ellas y tener organizado así nuestro espacio de aprendizaje. Existen muchas herramientas que tiene la plataforma. Unas son del instructor, como unos informes de confusión, ¿no? Que es esto que les decía de los signos de interrogación, informes sobre la distribución de las calificaciones, las vistas de página. O sea, yo me puedo dar cuenta cuánto tiempo estuvieron los estudiantes, por decir, en la página 1.
¿no? A lo mejor me dice, estuvieron media hora, sí, pero media hora solo en la página 1 y a la página 8 ya ni la pelaron. Entonces, todo eso nos deja hacer la plataforma. También nos da un informe de actividades de los estudiantes y detalla el número de anotaciones de cada uno. Entonces, de alguna manera, esta plataforma pues también nos permite realizar una evaluación, ¿no? Entonces me dice a mí, ok, tienes un estudiante con 20 participaciones que leyó el documento 2 horas, ¿no? De lectura activa, y los comentarios me los califica la plataforma y de esa manera yo puedo pues saber qué estudiantes son los que están participando más. Los estudiantes pueden acceder a sus calificaciones, tomar notas privadas sobre la lectura, o sea, si no quieren dejar el comentario ahí en público, hay otra sección de notas en donde ellos pueden hacer sus apuntes y marcar páginas o destacar comentarios, ¿no? Lo destacar es lo de la palomita verde, y también hay una función de leer en voz alta para escuchar el texto, ¿no? Entonces ya si tienen mucha flojera de leer, pues la computadora lo puede hacer por ellos. Y bueno, también, bueno, las analíticas, que era lo que ya les estaba platicando, las actividades por el estudiante, cuánto tiempo estuvieron, las anotaciones, el reporte de las calificaciones, la distribución de comentarios a lo largo del texto, las dudas, que les digo, la plataforma tiene algoritmos con los que los identifica. También nos va a evaluar la calidad de los comentarios, la puntualidad de entrega, número de sesiones de lectura, o sea, yo puedo ver cuántas veces en la semana entraron, el porcentaje de texto leído y el tiempo de lectura activa. Y bueno, para la evaluación básicamente se toman, la evaluación de las anotaciones, se toman algunos criterios como la puntualidad de envío, la cantidad de anotaciones que hicieron, la calidad y que estén distribuidos a lo largo del texto, y de manera automática la plataforma los va a calificar en tres, o sea, como en tres niveles. 1, cuando es debajo de las expectativas; 2, que cumple; y 3, supera las expectativas. Entonces, esta calificación nosotros la podemos ajustar, o la misma plataforma, o si nos queda bien, ¿no? Así del 1 al 3, podemos quedarnos con esa calificación. O sea, se puede personalizar la plataforma como nosotros queramos. Tiene algunas fortalezas que, bueno, la primera, que es gratis, es fácil de administrar e intuitiva, tiene una adecuada ejecución en el aula invertida, que es lo que nos interesa ahorita, y permite el desarrollo de habilidades de lectura minuciosa, como resaltar, anotar, fomenta la lectura colaborativa y activa, y facilita la discusión del material fuera de la clase por las limitaciones de tiempo que a veces tenemos. Y la calificación basada en rúbricas. Algunos desafíos es que algunas funciones solo están disponibles con 15 estudiantes, que digo, eso no sería un problema para nosotros porque los grupos son muy grandes, y puede ser desafiante para algunos estudiantes que estén afectados por la brecha digital, que en realidad difícilmente nos encontramos con un estudiante que no sea tecnológico. Entonces, digo, ese sería uno de los desafíos, y pues que algunos textos tienen costo, ¿no? Pero finalmente, pues creo que ese tampoco sería un problema, porque la selección de los materiales que utilizamos nosotros en nuestra práctica docente pues son muy específicos. Y bueno, nada más aquí como resumen, un cronograma guía de cómo hacer un perusal. Entonces, lo primero que tendríamos que hacer es crear una cuenta de educador y configurar cursos individuales, ¿no? Por cada grupo que tengamos. Podemos utilizarlo a través de un sistema de gestión de aprendizaje, se conocen como LMS, o directamente en Perusal. Después hay que cargar las lecturas y materiales, y en tercer lugar, crear las tareas con las fechas de vencimiento y ajustar el número de anotaciones requeridas. O sea, siempre va a ser importante no nada más ponerles la lectura, sino especificar qué es lo que queremos que hagan con la lectura, ¿no? Podemos a veces ponerles preguntas puntuales o dejarlo abierto a que comenten el texto, dependiendo del objetivo que tengamos. Y bueno, hay que invitar a los estudiantes al curso de Perusal. Esto es con un código de invitación que se genera en la misma plataforma. Revisar las anotaciones de los estudiantes y aclarar si hay algún comentario que no es correcto, pues corregirlo. Si hay alguna duda, nosotros resolverla. Hay que verificar el informe de confusión y pues iniciar después ya la transferencia de las calificaciones. Esto dependiendo, ¿no? Si lo hicimos a través del sistema de gestión de aprendizaje, directamente la plataforma nos puede mandar ahí las calificaciones, o pues ya las pasamos al formato que estemos utilizando.
Y al final, pues siempre es importante reflexionar sobre lo que hicimos y realizar los cambios para situaciones futuras. Entonces, bueno, esta es una captura de pantalla de cómo se observa la plataforma en línea. Entonces, aquí lo que tendríamos que hacer es darle en ingresar y ahí generar nuestra cuenta. Si se fijan, tiene un menú pues bastante amplio. Entonces, incluso en la plataforma vienen pues diferentes instructivos, viene información, ¿no? Incluso todas las bases de lo que les hablaba vienen aquí contenidas en la plataforma. Hay incluso como congresos de Perusal. Ya que ingresan a su cuenta, aquí esta es mi cuenta, ya sea que vayan a crear un curso, bueno, esta es la cuenta de profesor, la de estudiante es un poquito menos extenso el menú. Podemos copiar un curso, o sea, si yo ya hice un curso y quiero utilizar esos mismos materiales, únicamente los copio al darle clic aquí. Podemos inscribirnos también en un curso, si alguien más está dando alguno, o los estudiantes, por ejemplo, pueden crear un grupo de estudio y podemos ver el catálogo, ¿no? Entonces, en este caso, les puse aquí que tengo mi curso de especialización en hematología del 2022, que iniciamos apenas, tengo 21 estudiantes y 6 elementos en la biblioteca. Entonces, al ingresar al curso, bueno, hay aquí algunos, por si en el contenido, vemos que está como la biblioteca y tengo cosas de leucemia mieloide aguda, leucemia mieloide crónica, y en estas mismas, aquí en Empecemos, vienen las instrucciones iniciales, en estos que parecen como 2 hojitas, nos aparecen todos los documentos y luego vienen las tareas. O sea, que a lo que les decía, siempre debemos darle las instrucciones a los estudiantes, ¿no? Aquí yo les preguntaba que me definieran, bueno, que revisaran el texto y que vieran cuáles eran las características de la enfermedad, los aspectos clave para el diagnóstico y los aspectos importantes para la clasificación de la enfermedad, ¿no? Específicamente de este texto. Y así para cada uno de los textos podemos dejar indicaciones precisas. Y bueno, ya que los estudiantes realizan la actividad, por ejemplo, para esta lectura, le damos aquí en abrir y nos va a dar varias estadísticas. De manera general, pues bueno, aquí vemos que hubo 35 comentarios, 2 preguntas, 0 preguntas no contestadas, o sea, todo se resolvió. Y el tiempo medio de lectura entre todos los residentes fue de 32, ¿no? Hubo quienes leyeron más, hubo quienes leyeron menos. Eso igual lo podemos ver en la plataforma. Y también, digo, aquí este es un ejemplo nada más de los gráficos que nos puede mostrar. Este es un mapa de calor en el que nosotros vemos a qué hora estuvieron más activos los estudiantes. Entonces, los que están en rojo es cuando leyeron más, ¿no? Aquí, por alguna razón, a las 5 de la mañana, el 4 de agosto, que era el día de la clase, se pusieron a leer justamente, y algunos otros en la mañana, sí, a las 9 de la mañana del día previo, otros ya en la noche. Vemos que hubo algunos que estuvieron leyendo en la madrugada. Digo esto por los patrones de horario que tienen ya los residentes, pues fue en distintos momentos del día. Y las lecturas cuando las abren, digo, aquí esta se ve toda subrayada, porque si se fijan sí hubo bastantes comentarios. Entonces el estudiante lo que hace es subrayar cualquier parte del texto, le abre el cuadrito del lado derecho y ahí anota sus comentarios, ¿no? Entonces aquí vemos que hubo muchos, por si aquí este está identificado como pregunta, y hay algunos comentarios que tuvieron votos a favor. Entonces esto al final es como, les digo que mis residentes dicen que es el chismecito, ¿no? Y lo utilizan muy bien. Y bueno, la siguiente estrategia que también podemos utilizar como parte del aula invertida es esta del aprendizaje basado en problemas, que seguramente muchos de ustedes ya conocen. El aprendizaje basado en problemas es un método que también nos permite el aprendizaje grupal, ¿no? Entonces, el alumno igual aquí pasa de ser un sujeto pasivo a implicarse activamente en la adquisición de conocimientos, es el protagonista de su aprendizaje y enfrenta situaciones próximas a la realidad resolviendo problemas, ¿no? Que justamente es lo que nos dice el aula invertida. Yo necesito esto, bueno, el ABP nos lo puede dar, y bueno, adquiere conocimientos y los retiene mejor, que esto es el aprendizaje significativo. Entonces, algunas de las ventajas es que se generan actitudes positivas hacia la adquisición de nuevos conocimientos, aumenta la motivación de los estudiantes, mejora el desarrollo de habilidades, favorece la capacidad de análisis y síntesis de la información, y pues las técnicas de interacción, mejora también nuestras técnicas de interacción personal, habilidades sociales, el trabajo en grupo y la comunicación. Entonces, bueno, otra de las ventajas es que forma en el alumno una actitud proactiva,
hacia el aprendizaje permanente a lo largo de la vida. ¿Por qué? Porque pues ya que acabemos la carrera y si hacemos una especialidad, pues ya no vamos a tener a nuestro maestro ahí que nos esté diciendo, a ver, ahora tienes que leer esto, ¿no? O sea, finalmente este tipo de formas de enseñanza permiten que el estudiante pues genere un hábito y una forma de seguir aprendiendo toda la vida, desarrolla el pensamiento crítico, creativo, la toma de decisiones y resolución de problemas, que es lo que nos interesa, y permite mantener la competencia, ¿no? Entonces, también otra ventaja del ABP pues es que permite identificar los conocimientos de los que ya se dispone y facilita, o sea, al yo identificar que ya tengo de conocimiento base, digamos, esto facilita el proceso de la nueva información y se elabora mejor el uso del conocimiento. Y nuevamente, pues responsabiliza al estudiante de su proceso de aprendizaje, ¿no? Entonces, si seguimos con las ventajas, pues bueno, los docentes actúan como guías, facilitadores que organizan y estimulan el aprendizaje y favorece la integración de nuevos planteamientos teóricos y prácticos. Otra de las ventajas, y que es muy, muy importante, por eso lo puse en negritas, es que proporciona realimentación inmediata. Es decir, al haber esta interacción con los alumnos, si hay algún error en la comprensión de algún concepto o no quedó claro algo, en ese momento se da la realimentación. O si alguien hace un comentario y un análisis que estuvo adecuado, bueno, se hace énfasis en todos esos aspectos positivos y esto también pues favorece que el estudiante vaya y busque más información y entonces siga aprendiendo. Y bueno, las habilidades, como les decía, de colaboración y la capacidad también de trabajar de forma independiente, porque de alguna manera, pues para hacer una ABP en un grupo, pues se requiere que cada quien haga una lectura y un trabajo independiente para poder finalmente resolver un caso, ¿no? Y entonces, ¿cómo hacemos una ABP? Aquí no les voy a hablar como de teorías, les voy a poner un ejemplo, ¿no? Entonces, aquí pusimos el ejemplo del caso del fantasma. Entonces, este es un caso que, bueno, en el cual nosotros primero, otra vez, tenemos que establecer nuestros objetivos de la actividad o nuestros objetivos del aprendizaje. Aquí el objetivo fue que el alumno conozca la etiología, fisiopatología y manifestaciones clínicas de la enfermedad que vamos a presentar, además de la forma del diagnóstico y manejo. Entonces, ya tengo yo mi objetivo y entonces con eso hago pues las indicaciones, ¿no? Entonces, primero la indicación es que nosotros pues tenemos que pensar en desarrollar un caso clínico que se adapte o se acople a esos objetivos de aprendizaje que tenemos. Y les solicitaremos a nuestros estudiantes identificar algunos elementos. Después de esta primera lectura, que sería como la primera parte de la clase, le vamos a dar tiempo a los alumnos para que busquen información sobre estos elementos que ellos identificaron. Ya sea que por si es una sesión muy larga, a lo mejor de 2 horas, pues quizá nos dé tiempo a hacerlo en la misma sesión, y si no, mandamos a los alumnos a casa y en la siguiente sesión, entonces ya con esa información que ellos revisaron solitos en su casa, en la siguiente clase vamos a guiar la discusión con base en esta información que ellos recabaron. Y bueno, aquí ya establecen el caso clínico, entonces les pide a los alumnos, por ejemplo, que identifiquen cuáles son los datos clave, que identifiquen signos, síntomas o qué aspectos les llaman la atención. Si hay alguna pregunta, alguna palabra que no entiendan, por decir que me digan, es que no sé qué es epistaxis. Bueno, a ver, pues búscate qué es epistaxis, ¿no? Entonces, así, no, y otro alumno dice, no, yo sí sé qué es, y ya participa, ¿no? Entonces, aquí la idea es identificar justamente todos estos datos clave y ya que tenemos todas estas pistas, hechos y datos orientadores, entonces vamos a plantearnos problemas, ¿no? Entonces le pedimos a los alumnos que hagan un planteamiento del problema y, perdón. Ok, entonces le pedimos a los alumnos que hagan el planteamiento de los problemas sobre qué es lo que quieren resolver del caso, ¿no? Aquí por decir, me pueden decir, bueno, yo quiero saber por qué, qué tiene que ver la epistaxis con la gingivorragia y la hematuria, ¿no? Eso sería un planteamiento del problema. Y luego dar hipótesis, explicaciones y diagnósticos presuntivos. Entonces le vamos a decir a los alumnos, ok, ya me estás tú preguntando, ¿qué tiene que ver epistaxis, hematuria y la gingivorragia? ¿No? Entonces uno de los alumnos va a decir, pues yo creo que tiene un problema en la coagulación. Ok, entonces vete a buscar si un problema en la coagulación te puede dar eso.
¿no? Entonces es la manera como de irlos nosotros guiando en una discusión para pues lograr nuestros objetivos de aprendizaje. Una vez que se hace toda esta revisión y esta discusión, vamos a brindarles más información del caso. Entonces, estos datos adicionales van a estar, aquí por ejemplo les puse ya la biometría hemática del paciente. Hay un micrófono abierto, no sé si me pueden ayudar a silenciarlo. Gracias, bueno, les decía, ¿no? Aquí la biometría hemática se las ponemos, o lo que le quieran poner ustedes de estudios de laboratorio, gabinete, información adicional, ¿no? En este caso le puse el caso del fantasma porque tenía hemoglobina de 4 el pobre hombre. Y pues bueno, les damos los estudios de diagnóstico, ¿no? En este caso un aspirado, una biopsia de hueso, digo, no nos vamos a poner a ver el caso, los estudios complementarios del diagnóstico, que se le hicieron resonancia, citometría, y finalmente se hace una nueva discusión. Ok, otra vez identificar datos clave, identificar planteamientos de problema y finalmente generar hipótesis. Y ya que se recupera toda esta información, entonces ya hacemos una revisión final del tema, ¿no? Entonces ya nosotros como profesores, al final, ya que los alumnos discutieron y platicaron sobre todo lo que investigaron, pues les damos ya como el cierre de la sesión con lo más importante sobre el tema, ¿no? Entonces en este caso, pues ver la definición del tema, ¿no? Un paciente con anemia plástica, los criterios de gravedad, ¿no? El tratamiento que le vamos a dar a un paciente con anemia plástica adquirida y finalmente los criterios de respuesta y las conclusiones, ¿no? Entonces les damos conclusiones, el cierre de la clase y de esta manera pues ya el alumno dice, bueno, me faltó revisar esto o no entendí tal cosa. Entonces de alguna manera ya después de la clase el estudiante se queda con todo ese conocimiento. Y vale mucho la pena que al final de la sesión de ABP hagamos preguntas de autoevaluación para los estudiantes, ¿no? Entonces, preguntarles si con respecto a sus conocimientos previos del tema, qué conceptos ya conocían, qué conceptos son nuevos para ellos, ¿no? Y que se haga este proceso de reflexión y que de alguna manera implica o tiene que ver con esto que hablábamos de la metacognición, o sea, el que el alumno se dé cuenta de dónde estaba y a dónde llegó, ¿no? Entonces, ver si logramos brincar esa brecha de aprendizaje y si se logró el objetivo de llegar a esa zona de desarrollo próximo. Y bueno, también preguntarles, pues si antes de revisar el tema, qué conocimientos tenían, qué fueron nuevos, ¿no? ¿Consideras que tus conocimientos actuales son superiores a los conocimientos que tenías antes del caso y por qué? ¿No? O sea, a lo mejor el estudiante decía, no, pues yo ya sabía todo esto, ¿no? Entonces, bueno, no aprendió nada, ¿no? O habrá quien sí nos diga que aprendió algo y preguntarles qué otras cosas les hubiera gustado saber, ¿no? Que de repente alguno lee un poquito más que los demás y entonces tiene dudas un poquito más específicas, entonces es una manera de pues completar el tema, o si hay algún alumno que se quedó con duda o con algún hueco ahí en la información, pues que nosotros les podamos brindar esos datos adicionales para lograr el aprendizaje. Y pues bueno, ahora vamos a hablar de algunas conclusiones ya del tema del aula invertida. Bueno, para empezar vamos a dar 12 consejos. Entonces, bueno, uno de los consejos sería que si vamos a hacer una aula invertida, utilicemos teorías educativas conocidas y técnicas basadas en evidencia para conducir el aula invertida, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto del ABP está perfectamente documentado. Como les decía, por si el Perusal también es otra herramienta que tiene bases y en teorías y técnicas con evidencia, entonces son técnicas que se pueden utilizar. Aprovechar todas las características positivas que tiene el aula invertida, que no vamos a repetir, porque ya las mencionamos. También, bueno, hay que decidir cómo organizar el material del curso, ¿no? Entonces, como vemos, pues no es una tarea fácil hacer una sesión de aula invertida, implica mucho trabajo por parte de nosotros como docentes, pero no hay que olvidar pues todos los beneficios que puede traer a los estudiantes. Hay que invertir tiempo en elegir las actividades previas a la clase. No podemos intentar hacer una aula invertida si no le dedicamos el tiempo necesario y no tenemos todo perfectamente planeado, porque puede ser desastroso, ¿no? Entonces sí necesitamos tener como todo muy, muy bien establecido, nuestra secuencia didáctica y la planeación de la clase. Utilizar estos ambientes virtuales de aprendizaje que actualmente brindan muchísima ayuda.
digo, porque podemos estar como, aunque no estemos con los estudiantes en este momento, podemos estar al pendiente de cómo van avanzando. Emplear el tiempo de la clase de forma creativa y efectiva y, bueno, utilizarla para adaptar la educación a las necesidades de los alumnos. También, bueno, tomar en cuenta el tiempo que lleva cambiar a este enfoque, ¿no? Porque a lo mejor ahorita dicen, no, pues suena maravilloso, sí, ¿no? Pero ¿cuántos de nosotros realmente vamos a poder implementar esta estrategia, ¿no? Estar conscientes de que si queremos generar un cambio, por decir ustedes en su departamento, ¿no? Que creo que ya lo hacen seguramente, pero por decir yo acá en el hospital, si yo quiero generar un cambio dentro de la enseñanza, a lo mejor con los residentes, pues tengo que estar consciente de que no va a ser de un día para otro, ¿no? De que necesitamos capacitar a los otros profesores para poder dar un curso de este tipo. También se tiene que capacitar a los estudiantes porque muchas veces lo van a tomar como, pero pues si usted me iba a dar la clase, ahora ¿por qué ya no me la va a dar, no? O sea, estamos acostumbrados a que nos den las cosas. Entonces lleva todo este proceso de cambio cierto tiempo. Y otra cosa importante, pues es que debemos decidir desde el principio cómo vamos a evaluar el enfoque del aula invertida, ¿no? Entonces, evaluar, o sea, por decir, a lo mejor no les vamos a hacer un examen a los estudiantes sobre ese tema, sino que la evaluación va a ser el producto que crearon al final o el cómo resolvieron el caso. Entonces, vamos dejando actividades y nosotros en las actividades, pues vamos haciendo una evaluación a lo largo del tiempo. Y recordar que no tiene que ser todo o nada. Esto no significa que digamos, ya, voy a hacer pura aula invertida y ya las conferencias magistrales no sirven de nada. No, por supuesto que todo sirve. O sea, no hay que ser tampoco tan radicales, sino tratar de incorporar estas estrategias en nuestra práctica diaria. Y bueno, nada más como resumen de las ventajas, que son que pues aumentan las oportunidades de brindar educación individualizada a los estudiantes, que eso es difícil sobre todo en grupos grandes. Incorporar técnicas de enseñanza basada en evidencia, incrementar el tiempo de interacción educador-estudiante y, bueno, la responsabilidad que adquieren los estudiantes sobre su propia educación y, sobre todo, optimizar el tiempo en el aula. Algunos retos, pues como ya se habrán dado cuenta, se requiere mucho tiempo y esfuerzo, ¿no? O sea, a lo mejor una clase de 1 hora nos lleva 5 horas antes prepararla, ¿no? Se requiere que los estudiantes estén motivados y que también asuman la responsabilidad de su educación, porque sí pasa que a lo mejor nosotros ponemos un perusal y se mete un estudiante, ¿no? Entonces también se necesita que los estudiantes pues se involucren en este proceso y, como les decía, pues no es de utilidad si los estudiantes no participan en las actividades previas a la clase. Entonces yo creo que esto es uno de los mayores retos que enfrentamos, ¿no? Porque a lo mejor pues para nosotros luego es fácil decir, ok, ya les monté la plataforma, ya aquí está todo, ¿no? Y hacemos el esfuerzo, pero si los estudiantes por alguna razón no están motivados o tienen mucha sobrecarga de otras materias o lo que quieran, de repente no hacen las actividades y entonces llegamos a la clase y no hay nada que discutir porque entonces nadie leyó, nadie revisó el tema, ¿no? Entonces sí, este es uno de los principales retos a los que nos enfrentamos con esto del aula invertida, pero bueno, no por eso no vamos a hacerlo. Entonces, pues bueno, con esto termino la presentación y, ay, no, espérenme, me faltó, creo que faltaba una diapositiva, no, ya, ok. Entonces, sí, con esto concluimos la sesión de aula invertida. No sé si alguien tenga alguna pregunta, algún comentario o algo que quieran